Habla, Señor, que tu siervo te escucha, y nos disponemos, apreciados hermanos, a meditar el Evangelio de hoy, la palabra del Señor que nos invita cada vez más a ese encuentro con Él, a vivir la experiencia de querer cada vez más empaparnos de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestra vida, guía nuestro caminar. Enciende en nosotros ese fuego de tu amor, Señor, para perseverar en la meditación diaria de tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque nos permites encontrarnos contigo en la palabra, tu palabra que es viva, eficaz, tu palabra que es vida. Guíanos siempre, Señor, que tu palabra siga siendo luz que ilumina nuestros senderos, lámpara que guía nuestros pasos. Que tu palabra, Señor, sea para nosotros instrumento de conocerte cada vez más, porque sabiendo que conociendo las Escrituras conocemos a Cristo, porque desconociendo las Escrituras desconocemos a Cristo, como dice muy bien San Jerónimo en su comento a la introducción al libro de Isaías. Pues bien, apreciados hermanos, en el Evangelio de hoy que vamos a meditar, el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que yo los envío como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, pero no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, apreciados hermanos, el Evangelio nos dice hoy que Jesús, hablando a sus apóstoles, nos dice: miren que yo los envío como ovejas entre lobos. Así, apreciados hermanos, estamos llamados nosotros. Jesús nos hace esa advertencia: seremos enviados como ovejas entre lobos. Es decir, que el anunciar la palabra de Dios, el ser enviado, lleva consigo los riesgos, porque vamos a encontrarnos con lobos que destruyen la palabra de Dios, con lobos que no quieren escuchar la palabra de Dios, que incluso la presencia de la palabra de Dios les ocasiona ya temor, les ocasiona ya miedo, les ocasiona mal en sus estados de vida. Por eso, apreciados hermanos, sabemos a lo que nos enfrentamos. Por eso nosotros debemos mantener siempre esa actitud de evangelización, sabiendo que somos enviados como ovejas entre lobos. Pero el Señor nos hace esta invitación: sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Sagaces como serpientes y sencillos como palomas. La sencillez del corazón, pero también la astucia para anunciar el Evangelio, con valentía, con fortaleza. Pero cuidado con la gente, porque entregarán los tribunales. Es decir, donde nosotros estemos anunciando el Evangelio, aunque tengamos persecuciones, allí estamos llamados a dar testimonio de la palabra de Dios. Los harán compadecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. El Señor nos hace esa invitación a dar testimonio. Estamos llamados a dar testimonio en todos los ambientes donde nosotros estamos trabajando. Usted, apreciado hermano, si trabaja en un ambiente político, en un ambiente económico, si trabaja como ama de casa, si trabaja cualquier trabajo que es digno, todo trabajo es digno, trabajo digno que allí estamos llamados a ser anunciadores de la palabra de Dios, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Todos los lugares, allí donde hay una persona bautizada,
allí está presente Cristo en ese anuncio de la palabra de Dios. Por eso nosotros contagiarnos con ese deseo de anunciar la palabra. Pero también Jesús nos hace una advertencia, porque a veces nosotros nos preguntamos para la evangelización, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Jesús nos dice, no se preocupen, dice aquí, cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, pero no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Apreciados hermanos, aquí también una particularidad. Nosotros siempre esa confianza de saber que el Espíritu Santo siempre nos coloca palabras justas, palabras para nosotros evangelizar en la sabiduría que se recibe del encuentro con la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo Jesús nos dice, se les sugerirá. Pero a veces el Señor nos quiere sugerir, pero no tiene de dónde sacar porque nosotros no hemos dedicado tiempo para formarnos. ¿Cuántos de nosotros estamos sacando tiempo para la formación? Tenemos que formarnos espiritualmente para poder anunciar el Evangelio. Jesús nos dice que somos enviados como ovejas entre lobos y nosotros ni siquiera conocemos los lobos, ni siquiera conocemos qué vamos a anunciar. Por eso la importancia, apreciados hermanos, que tiene para nuestra vida lo fundamental que es la formación cristiana. Estamos llamados a formarnos, a meditar el Evangelio todos los días, pero necesitamos formarnos para seguir anunciando la palabra de Dios. Qué bonito es cuando nosotros creamos esa necesidad de formación, de querer formarnos para conocer a Jesús. Usted y yo, apreciados hermanos, participamos en algún grupo de formación, en nuestras comunidades parroquiales a las que pertenecemos. Cuando nos invitan a un grupo de formación, asistimos a la formación, porque dice la palabra de Dios, les sugerirán lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer. Pero nosotros nos preocupamos constantemente por formarnos cristianamente. Nosotros, apreciados hermanos, pues estamos llamados a participar en las formaciones que se nos vienen donadas para nosotros perseverar. Por eso también nos dice el Señor, y uno cuando empieza a formarse, pues se empapa de la palabra de Dios, de la enseñanza cristiana, y a veces hay persecuciones. Dice la palabra de Dios, el hermano entregará al hermano a muerte, el padre al hijo, se rebelarán. Es decir, cuando nosotros nos tomamos muy en serio nuestra vida cristiana, siempre vamos a tener persecución. Cuando no sacamos tiempo para la formación, pues allí quedamos simplemente en lo superficial. Por esto los tiempos de formación son preciosos para nuestra vida. Formarnos cada vez más, sacar tiempo para formarnos, porque es la presencia de Dios en nuestra vida que nos hace esa invitación también a vivir en su amor y su misericordia y anunciarlo, pero requiere la formación. Por esto, apreciados hermanos, pues nosotros perseverar en ese encuentro con Jesús, dedicar tiempo para seguirnos formando, para seguir perseverando, especialmente pueda el Espíritu Santo obrar a través de nosotros, porque constantemente vivimos en una formación permanente en la que el Espíritu Santo puede obrar en nuestra vida. Te doy gracias, Señor Padre bueno, Creador del cielo y la tierra, por todos tus hijos, por mis hermanos. Te doy gracias, Padre bueno del cielo y de la tierra, por las personas que escuchan en este momento el Evangelio, para que podamos nosotros tener estos propósitos concretos en nuestra vida, para que nosotros podamos constantemente mantenernos en tu presencia, para que podamos hablar de ti. Coloca las palabras necesarias en nuestra vida para hablar de ti en todos los contextos en que nos encontramos. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.